Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Bueno, ya lo hemos dicho desde que empezamos hoy 25 de noviembre. Y miren, en 1960 fueron encontrados los cuerpos torturados de 3 mujeres. Eran mujeres intelectuales, tenían una alta preparación académica y pertenecían a una clase alta de la República Dominicana. Eran unas mujeres de temperamento indomable y eran conocidas como las hermanas Mirabal. Pues el régimen del dictador de la isla, en ese momento Leonidas Trujillo, las persiguió, al final las mató. Es más, cuenta la historia, eso incluso está narrado en una novela muy bonita de Mario Vargas Llosa que se llama La Fiesta del Chivo. Pasa por ahí, digamos, pasa por esa historia, que el dictador era conocido como el Chivo, pues, y escogía como un menú a las mujeres con las que quería estar. Rehusarse era una sentencia de muerte o para ella o para la familia, y sobre todo para la familia también era una sentencia de que económicamente se iban a ir a la ruina, de que políticamente iban a ser perseguidos. Pues bien, Minerva, la mayor de ellas al parecer, fue víctima de estos acosos y lo rechazó. Y eso le costó su enemistad con el régimen y al final su vida y la de sus hermanas. Pues es en memoria de ellas y de tantas mujeres asesinadas o violentadas o ninguneadas que desde diciembre de 1993, hoy, todos los 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Se lo vamos a dedicar esta tertulia a ese tema, a hablar de eso. ¿Qué es la violencia contra la mujer? ¿Cómo diferenciarla con otro tipo de violencias en las que una mujer es víctima? Por supuesto, vamos a hablar de cifras, pero más allá de las cifras hay que hablar del ser humano, de la víctima, de la piel, cómo reconocerla, cómo ayudarla, qué está haciendo el Estado, por qué por qué se presenta esta agresión, por qué se ha normalizado esta agresión y por qué cuesta tanto desnormalizarla. Vamos a invitar hoy a nuestras invitadas, son excepcionales. Empecemos por Ángela Anzola del Toro, secretaria distrital de la Mujer. Es una politóloga, filósofa de la Universidad de York, en el Reino Unido, magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford y magíster en estudios latinoamericanos de la misma universidad. Ella fue asesora del negociador plenipotenciario y antiguo alto comisionado para la paz Flamper en las conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC. También es asesora, o fue asesora mejor, del despacho del viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, el Ministerio de Educación Nacional. Fue también alta consejera de las víctimas del distrito. Profesora y secretaria, bienvenida, muchísimas gracias, nos alegra tenerla por acá. Pues es un día muy importante para nosotras, para la Secretaría Distrital de la Mujer y para la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque queremos mandar un mensaje muy importante, Mauricio, y es que la violencia en contra de las mujeres es totalmente intolerable y que necesitamos que se acabe. Esto es una plaga, nos sigue doliendo el corazón, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa nuestra misionalidad y necesitamos que esta violencia pare. Y por eso, con la historia que me dijiste, traigo mi mariposa, porque el símbolo de las hermanas Mirabal fueron las mariposas, y por eso hemos estado haciendo talleres en todas las localidades con las mujeres, haciendo esta serie de talleres que se llaman Dándonos Alas y reconociendo esas violencias, diversos tipos que le ocurren a las mujeres en todas las ciudades. Reconocer esas violencias, lo que llamamos a intentar nuevamente, porque hay que insistir siempre en reconocer la violencia. Catalina Moncayo es trabajadora social, es facilitadora de procesos de vida, tiene un proyecto muy lindo que se llama La Mujer que me habita, del cual ha dirigido o va dirigido este proyecto a mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia o maltrato, o a mujeres que requieren herramientas de empoderamiento, autoestima, para prevenir situaciones de riesgo. Catalina, qué placer, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer poder estar acá. Este proyecto de La Mujer que me habita nace de una necesidad al ver que una cantidad de mujeres que llevaban a sus hijos y a sus hijas a tratamientos de psicología porque sus hijos fueron abusados en algún momento, sus hijas, nos dimos cuenta que la mayoría de estas mujeres en algún momento de su vida también habían sido víctimas de situaciones de violencia y de maltrato, y que al llevar a sus hijos y a sus hijas al tratamiento, pues esta herida que creían que ya se había sanado, pues se despertaba y de alguna manera generaba un doble dolor, el proceso que estaban viviendo sus hijos y el proceso que de alguna manera vuelven a vivir ellas.
Entonces ahí surge este proyecto de la mujer que me habita, que es dedicado a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Empecemos por distinguir qué es violencia contra la mujer por ser mujer, violencia de género, de otro tipo de violencia donde la mujer puede ser víctima. Bueno, pues es muy importante y es algo que muchas personas no comprenden. A mí me dicen, ay, pero ¿usted por qué no atiende a los hombres? Yo les digo, bueno, es que es distinto. A ver, acá hay una situación que ha sido histórica, que ha embebido nuestra cultura y es el patriarcado y la cultura machista. Y esto, ¿a qué me refiero con el machismo? Es todo aquello que privilegia lo masculino sobre lo femenino. Y en esto hemos vivido muchas épocas, casi toda nuestra historia, y esto ha hecho que las mujeres siempre hayan sido consideradas como menos cosa y que hayan sido víctimas de violencia históricamente. Y muchas veces, bueno, si remontamos a tiempos más antiguos, pues eran vendidas para cualquier tipo de cosas, eran las esclavas, costaban menos, bueno, en fin. Y esto se traslada a la época moderna, también en una lógica de muchas veces de, si tú eres la esposa, tienes que hacerle caso a tu esposo te puede maltratar y es su prerrogativa hacerlo, si te pasa algo en la calle por la noche es que tú no tenías derecho a estar ahí ni a estar vestida de esa manera. Entonces todo esto estamos hablando que no es cualquier tipo de violencia, no es, ay, vino un tipo con un cuchillo y me quitó mi celular, no, esto es, el tipo no solo quería robarme el celular, sino que el proceso aprovechó, me manoseó, me intimidó, me dijo que me iba a violar y si no le entregaba mi celular, entonces bueno. Aunque también es cierto con esto del celular, que el ladrón busca a una mujer indefensa más que al hombre que va solo por la calle. Eso claro, también hay que anotarlo. Hay que anotar eso, pero y el tema cuando se nos convierte en un crimen, digamos ya de una naturaleza que hay una base es por ser mujer, es muchas veces cuando se ataca a la mujer, no solo, listo, se le roba su pertenencia, o se le ataca porque de pronto es menos fuerte, o digamos que puede ser menos contundente al defenderse, pero no, el tema acá es que además muchas veces las tocan, las violan, en general en el proceso de... Y después la revictimizan. ¿Y qué estaba haciendo usted sola a esa hora de la noche vestida así? Catalina, ¿algo para agregar frente a esto de qué es la diferencia contra la mujer o avanzamos? ¿O tienes algo que agregar? Claro, frente a lo que dices es que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces hay muchas violencias que son visibles como otras que son invisibles. Y la que es invisible solamente la sabe y la padece la que la está viviendo. Entonces, para las mujeres muchas veces se requiere mucho valor para ir a poner una denuncia, para contar su situación, y una vez que acuden a esta red de apoyo, muchas veces reciben una respuesta que no es apropiada. Entonces, ¿qué pasa? Que si la violencia se sigue invisibilizando en su medio familiar de puertas para adentro, y esa fuerza innata que tiene la mujer, porque hay que reconocer que la mujer tiene una fuerza muy grande, se empieza a malgastar porque la usa es para soportar. Sí. Entonces aguanto y aguanto y aguanto hasta que llega un punto en que ya fue demasiado tarde. Catalina, además porque muchos hombres sabemos cómo se ejerce esa violencia invisible y entonces precisamente nos escudamos en que es invisible. Entonces después cuando a esa mujer, cuando yo la cojo a usted sola, ¿sí?, en un escritorio que usted está sentada y le digo algo que está ejerciendo violencia, después le van a decir a usted, ¿tiene pruebas? ¿Grabó? ¿Cómo puede probarme que Mauricio la estaba acosando o abusando o maltratando? Entonces en eso de la violencia invisible también hay que tenerlo muy presente el día que le vamos a pedir pruebas, porque ahora andamos con un INRI judicial en el que estamos pidiendo pruebas, incluso pues certificadas por la Fiscalía para creerle a alguien, ¿no? Ese es otro punto. Frente a eso, a mí me gustaría mucho añadir a lo que dice Carolina, que es cierto y creo que es un producto también de lo que yo estaba mencionando anteriormente, esa cultura machista y del patriarcado, que digamos las funcionarias públicas también hemos crecido en esta cultura y por eso muchas veces hay una tolerancia institucional a la violencia de género. Entonces es muy importante para nosotros, ha sido en estos últimos 4 años lograr hacer un curso
que tuvieron que hacer más de 11.000 funcionarios y funcionarias del distrito, para que entiendan cuál es el título del curso, es Derecho a una vida libre de violencias, y lo que intentamos fue que realmente entendieran de fondo de qué se trata esto y cómo no caer, porque ahí, como tú mencionabas, si uno se para, va, llega, denuncia, muerto del susto, sobreponiéndose una cantidad de barreras que pudo haber encontrado, y llega y se estrella contra una pared, pues es sumamente doloroso y revictimizante. Entonces trabajamos muy fuerte en eso, y también importantísimo decirle a las mujeres, para eso es que la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues y gracias un poco a este empeño de Enrique Peñalosa, tenemos 96 abogadas expertas en esto. Entonces, el día que usted diga, no, ¿yo qué hago? Yo no puedo costarme un abogado, no tengo los recursos, están estas 96 abogadas para orientarla, asesorarla. Incluso hacemos representación de más de 1.150 casos que llevamos directamente a la justicia. ¿Qué quiere decir normalización de la violencia o la agresión? La normalización son todas aquellas como actitudes y comportamientos que se van volviendo también paisaje en la vida diaria. Por ejemplo, una normalización de la violencia en el medio familiar es que los tratos muchas veces entre la familia, entre los miembros de la familia, entre la pareja, para un niño o para una niña se va volviendo normal. ¿A qué voy con esto? En la consulta de pronto le pregunto a un niño, ¿y tus papás cómo se la llevan? Bien, lo normal. Bueno, ¿y para ti qué es normal? No, pues salimos juntos, o se hablan, o se cogen de la mano, pero al otro día se pegan, se gritan, mi normal. Papá le dice esto, le gritó lo otro, pero al otro día se dan un beso, lo normal. Entonces, en ese medio, nuestros papás, nuestras mamás, las personas que nos crían, son esas personas a las cuales yo voy a seguir, es mi ejemplo de vida. Entonces, si yo veo que se grita, me enseña a gritar. Si yo veo que se pega, entonces es aceptable golpear. Sumado a una cantidad de mensajes que nos llegan por parte de la sociedad, de la cultura, en donde la mujer es débil, si tienes de pronto un hijo adolescente, el papá, y ya tienes novia, y ya le diste besos, y ya te la llevaste a la cama, entonces ya como que culturalmente hay muchas situaciones normalizadas, sumado también a que si en la crianza me agreden físicamente cuando me van a corregir, y después mi papá me dice, es que tienes que entender que esto lo hice porque te amo, entonces yo voy relacionando también la agresión con amor, y el día que salgo de la casa y de pronto me voy a convivir con alguien, en la primera cachetada o agresión, después me dice, es que es porque te amo, entonces yo ya lo tengo normalizado. Como normalizado. Normalizado también es el chiste, o el trato, si yo le digo a usted, mami, usted me hace un favor y me trae... ¿Sí? Ese tipo, pero normal, yo no te estaba insultando, simplemente te estaba diciendo... Y tenemos en eso que ser muy cuidadosos y cuidadosas en los espacios también laborales, porque muchas veces pues estamos tan embebidos de esa cultura que normal, en una reunión, oye, pues la única mujer, pues tú eres la que lleva el acta, ¿no? La tarea secretarial inmediatamente para la mujer, o bueno, hay que ir por tinto. Y miran a la mujer, es como, no, por Dios, es que lo que estamos pidiendo es equidad. Y todo esto, esta falta de igualdad en el plano de lo cotidiano, en el plano de lo que se vive en la oficina, en la casa misma. El otro día Erika nos contaba, me pareció muy importante, que alguien le dijo a su hijo, claro, usted es el hombre de la casa, y entonces, pues un chiquitico, pero ya desde chiquito le están diciendo, usted es el fuerte, usted es el macho, usted es el que manda, usted es la autoridad, y usted tiene la carga de protegernos, que también es muy terrible para los hombres que tengan que cargar con todo esto. Entonces yo creo que tenemos que cuestionarnos y no pensar que nadie está libre de esto. Esto es un tema de construirnos día a día y de dudar de esas actitudes, pensamientos, prejuicios. Secretaria, usted acaba de hablar de equidad. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Bueno, si es que existe. Digamos que puede ser, yo hay veces las uso muy intercambiables, pero yo creo que acá lo que buscamos las mujeres es igualdad en paridad de género, ¿sí? Cuando hablo de igualdad, por ejemplo, hablo de que los hombres y las mujeres ganemos lo mismo, ¿sí? En el sector público está bastante equilibrado esto, porque al mismo grado le pagan igual, no importa quién esté ahí. Pero si vamos al plano de lo privado, la diferencia es de alrededor del 32% de lo que a veces le pagan en un cargo alto a un hombre que lo que le pagan a una mujer. Entonces empezamos a ver que sí hay un tema de queremos condiciones por igual trabajo, igual remuneración.
Pero también yo hablo en términos de equidad, cuando pensamos, oiga, es que no es justo y por eso, y me ha tocado darme esta pelea con muchas personas. Hay veces la gente dice, oiga, eso de las cuotas es chimbísimo, yo no quiero eso, además es como que nos pobretean, ¿no? Y yo les trato de explicar, venga, o sea, yo entiendo porque además son mujeres normalmente muy empoderadas y que han luchado y que han llegado a sitios muy importantes luchándosela, pero con toda. Y yo les digo, venga, pero es que si no tenemos a veces eso que promueve la equidad y no tenemos esas mínimas discriminaciones positivas, afirmativas hacia la mujer, pues tenemos espacios en donde realmente no habría. Y yo, ¿a qué me refiero? No me refiero, por ejemplo, gabinete distrital ahorita es más que paritario, y si miran en todo sumado, los recursos que nosotros manejamos en el distrito son el 65%. O sea, nosotras en este gabinete de Enrique Peñalosa somos más y somos las que manejamos la plata grande. Pero en otros espacios y sobre todo en temas, por ejemplo, de elecciones, si uno ve en el consejo, no sé cómo habrá quedado ahorita, pero en el consejo anterior era el 30%. Ahora estamos en el 33%. 33%, sí, pero estamos hablando de una cosa que yo digo, oiga, yo sí quisiera algo más equitativo. Sí, yo sí quisiera. Digamos, más. Ahí se cumple la ley de cuotas. Se cumple. El 33. Sí, chuleado. Sí, exactamente. Y hay gente que todavía ese 30 le parece horrible y le parece una aberración. Yo digo, no, pues imagínense si no existiera eso. Ni siquiera algunas las invitarían a conformar listas. Sí, sí. Cuando entonces hablan de, sí, efectivamente hay diferencia de géneros y hay diferencia en la fuerza, hay diferencias en ciertas actitudes y maneras de pensar, en las visiones sobre todo. En ese sentido es que me preguntaba cuál es entonces la diferencia entre equidad e igualdad, que ya la secretaria nos dio unas pistas muy claras. Frente al término de equidad también es ponerlo en el plano de las dinámicas familiares, porque a la mujer se le exige, creo que un poco más que al hombre, ¿no? Tienes que ser perfecta en el trabajo, perfecta en la casa, perfecta como mamá, como pareja, en todos los roles que desempeñas, y resulta que la mujer, con esta fuerza que les decía en un principio que considero que tiene, muchas veces la usa para soportar, porque resulta que tengo que ser la mejor en todos los campos, y llega un punto en que la mujer también se cansa, pero no se siente libre de poder decir, estoy cansada, necesito ayuda. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un compañero de vida en donde también se involucre en la crianza y el cuidado de mis hijos, que no solamente es alguien que da económicamente, sino que también se involucra en este espacio, se involucra en esta dinámica familiar, pues va a haber una equidad en el cuidado, en la crianza, en las labores del hogar, y de alguna manera la mujer se quitaría mucho peso y mucha responsabilidad. Son 4 horas más acá en Bogotá las que hacemos nosotras de trabajo no remunerado en el hogar. Claro, yo iba para allá porque es que recuerdo los regímenes extintos soviéticos comunistas que tenían una política de mostrar cómo allá había una equidad de género. Entonces lanzaron la primera astronauta, Valentina Tereskova, y muchas mujeres estaban en altos cargos del Estado y eran científicas reconocidas. Pero después empezaron a darse cuenta, o empezó al mundo a señalar, sí, claro, ahí había una exigencia, pero además esas mujeres tenían que llegar a la casa mientras el hombre se sentaba y tenía que atender a su pareja. Pero además esas mujeres tenían encima el señalamiento, tenían que estar bellas, tenían que estar bien presentadas, tenían que estar delgadas para que su hombre las quisiera. Totalmente. Entonces ahí, por ejemplo, no sé si se fijan, cuando empezamos a hablar de las diferencias entre igualdad y equidad. Exacto. Y igualdad con diferencias, igualdad en las diferencias, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que eso es supremamente importante. O sea, no se trata, cuando yo digo igualdad, yo no quiero literalmente decir que los hombres y las mujeres seamos idénticos, porque no lo somos y no queremos serlo. Creo que es muy bonito que muchas veces nos complementemos, pero acá el tema es que la mujer que quiere ser supremamente femenina lo puede hacer, la mujer que de pronto no es tan femenina y quiere ser un poco más masculina también lo puede hacer. Ya la cosa no es tan binaria, ya tenemos que un poco entender y trascender. La cultura está cambiando, este tema de las mujeres acá vestiditas de rosado, los hombres acá todos vestidos de azul, los hombres con su balón, las niñas con la muñeca, y esto los mandatos de género. Claro, y empieza desde muy temprana edad, empezamos a estereotipar a la gente, a decirles, esto significa construir tu identidad de género masculina, y es esta.
Y acá lo que estamos diciendo es, no, mire, y muy importante, en la Secretaría de la Mujer, en los últimos 4 años hemos logrado impactar alrededor de 13.000 personas con unos talleres de masculinidades alternativas, para decirle a los hombres también, venga, y lo hacemos con hombres y con mujeres, porque es que no es solamente los hombres, es decirle, mire, no podemos decir que macho es el que se pelea en la fiesta porque el otro le miró la novia, ni el que más aguardiente toma, ni el que se pone violento, ni el que toma riesgos, ¿no? El que se cuela Transmilenio, el que tiene una cantidad de comportamientos que finalmente redundan en algo machista, antisocial y muchas veces violento, y muchísimas veces algo que es malo para él mismo. Entonces tenemos que entendernos y construir nuestras identidades de género de una manera mucho más tranquila, mucho más personal, mucho más desde qué es lo que a mí como individuo me importa y no lo que me está imponiendo la sociedad. Muchas veces uno empieza a escuchar un argumento, si es que ya muchos no lo hemos repetido. ¿Y por qué no hablan de hombres violentados? ¿Y por qué no hablan de las dificultades del hombre cuando la mujer lo violenta? ¿O por qué no hablan de los abusos que ha hecho la mujer digamos, de todas las reivindicaciones que ha hecho? Y esto me parece que merece una pregunta. Yo simplemente estoy, o una respuesta, yo simplemente estoy como repitiendo lo que creo que mucha gente puede estar diciendo. Me parece importante señalar que, claro, en el mundo también hay hombres violentados, hay hombres maltratados, pero cuando hablamos de violencia contra la mujer, pues las cifras nos muestran que son unos casos muchísimos más elevados, ¿sí? Yo me atrevería a decir que cada persona da de lo que tiene, y yo también considero que detrás de un hombre que maltrata y violenta a su mujer hay un hombre con cero autoestima. Hay un hombre que creció con un tanque de amor completamente desocupado. Hay un hombre que también probablemente repitió conductas y repitió estereotipos. Entonces sí sería muy importante poder también crear espacios de educación para niños, adolescentes y hombres en donde te digan, oye, es que esto que estás haciendo se llama violencia. Esto que estás haciendo es agredir a una persona. De esta manera no se trata a una novia, a una compañera. Creo que también están en una posición de recibir educación, y que obviamente estos hombres, niños o adolescentes que también han sido violentados no los vamos a desconocer. Merecen la misma atención, el mismo trato y los mismos derechos que las mujeres cuando son violentados o agredidos de alguna manera. Sí. Bueno, entonces, si quiere complementar esto de por qué no hablamos de los hombres violentados. Bueno, yo creo que las violencias en contra de las mujeres son estructurales, son masivas y son toleradas muchas veces. Y esto es lo que las hace muy complicadas y ameritan un tratamiento diferente, un tema institucional que acabe con esto. Ahora, eso no quiere decir que no debe haber una oferta, y en el distrito afortunadamente hay canales también. Si algún hombre está siendo maltratado, también busque ayuda. O sea, no quiere decir que usted es hombre, entonces se fregó y se tiene que aguantar esto, de ninguna manera. Nadie debe tolerar ningún tipo de violencia, ni por parte de su pareja ni cualquier otra persona. Y la línea 106, por ejemplo, de la Secretaría Distrital de Salud puede ser un canal para atención. Y si no es ese, hay otras oportunidades por ese mismo lado de la Secretaría de Salud que podemos tratar. Y también está el tema de masculinidades alternativas para aquellos que dicen, oiga, no, yo no soy maltratado, pero sí muchas veces he tenido ganas de ser maltratador, o me he sentido en peligro y creo que mi masculinidad tiene, digamos, un tema de mayor construcción. Entonces, sí hay oportunidades para atender eso, pero sí creo que es importantísimo que como sociedad reconozcamos que de ninguna manera es comparable lo que se vive. No es estructural la violencia contra los hombres por parte de su pareja, digamos, la violencia basada en género ha sido dirigida sistemática, cultural y estructuralmente contra las mujeres. ¿Qué es misoginia? Es el odio a las mujeres, a las características femeninas. Es alguien que te odia por ser mujer, punto. Pero ese odio se manifiesta ¿cómo? ¿Se puede manifestar sutilmente o tiene que manifestarse porque es que, digamos, no sé, que yo la vea a usted y la agreda simplemente porque la vi? ¿O hay unas maneras muy sutiles de manifestarse? Pues yo he visto todo y creo que hay un degradé importante, digamos, en comportamientos misógenos y
creo que uno a veces los sufre y son más sutiles algunos. Afortunadamente yo nunca he sufrido así uno que, sí, que me agreda simplemente por ser mujer, pero sí he estado sentada, por ejemplo, en reuniones con personas que no me dirigen la mirada y prefieren, por ejemplo, tengo un excelente asesor en el despacho que es hombre y muchas veces lo miran es a él y es como, perdón, él trabaja para mí, si entiendes la relación, pero no, es como de bloqueo de ella no puede ser la autoridad, no puede ser la secretaria. Es que me acuerda en una relación, una relación de negocios que se hace, por ejemplo, en ciertos países, sobre todo asiáticos, con esa influencia tan fuerte cultural que tiene el desprecio a la mujer. Usted llega, por ejemplo, en un bazar en Estambul, llega y está acompañado de una mujer y la mujer le dice, ¡ay, qué collar tan lindo! ¿Qué vale? Él mira al hombre para hacer el negocio, no mira a la mujer. Él no le dice a la mujer, vale tantas liras turcas, no, sino directamente le dice al hombre, por ejemplo, para hacer el negocio. Y esas son cosas sutiles, sutiles que se perciben, pero que, como le digo, pues sí, efectivamente una gran prueba no hay. La gente dice, ay, no sea tan quisquilloso, no sea tan quisquillosa, pare bolas a eso, deje eso así. Es muchas veces la respuesta que se tiene, ¿no? Y también en actitudes como, ay, es que quiero estudiar o quiero trabajar y, estudiar, pero ¿para qué? ¿Y trabajar para qué? Si yo te doy todo, no te hace falta nada y a estas alturas estudiar. Entonces, ese tipo también de anulaciones. O tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan, claro. Tus hijos te necesitan aquí. Exactamente, pero al contrario no. Entonces, a veces hay mujeres que de pronto dicen, yo sí no sufro ese problema porque a mí sí, mi marido sí me da permiso de salir con mis amigas. ¿Permiso? Es que no tiene por qué darte permiso. Ya. Nacimos libres, hombres y mujeres, y aún en pareja seguimos siendo libres. Ahora, esto da unas cifras. ¿Cómo hemos evolucionado en las cifras? Que, como le decimos, son cifras y hay que pensar en la carne que está detrás de esas cifras, en la mente que está detrás de esas cifras. Pero las cifras nos muestran algunas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver para que las miremos? Muy importante y acá yo creo que sí se nota en la ciudad de Bogotá que ha habido un mecanismo de género muy fuerte. Y yo me atrevo a decir, a riesgo de sonar un poquito pretenciosa, pero pues es de la ciudad, no es mía, la Secretaría Distrital de la Mujer es el mecanismo de género más fuerte del país. Y creo que sí tiene que ver con que hemos logrado reducir violencias de manera muy importante en la ciudad. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en el 2015 estábamos hablando de 120 casos de muertes violentas de mujeres a manos de un tercero. Y para el año, digamos, el que está corriendo, 2019, hasta septiembre estamos hablando de 65, ¿sí? No se ha acabado el año, entonces no es estrictamente comparable, pero en todo caso hay una reducción bastante importante. El año pasado fueron 94 muertes violentas a manos de un tercero, entonces eso es importante, es la forma más cruel, la que ya te arrebataron la vida. Y en ese sentido también en comparación con otras ciudades o municipios del país tenemos una tasa muy favorable. Por cada 100.000 mujeres tenemos una tasa de 2.2, mientras que por ejemplo Cali tiene 5.7, Barranquilla tiene una de 3, Bucaramanga 2.2. Es muy bajita. Es bajita comparada al resto, obviamente sí. La única es muy cifra bajita, aceptable es 0. Sí, claro, sí. Pero quiero decir, es muy bajita, somos 8 millones, Cali, Medellín es menor la población. Esto es por cada 100.000 mujeres, entonces te mantiene la proporción, porque es que siempre me pasa que me dicen, ay no, pero es que en Bogotá es la ciudad donde hay más casos. Y yo digo, sí, es la ciudad donde hay más personas, más bicicletas, más carros. Entonces tenemos que compararlo de manera que sí podamos comparar proporcionalmente. Entonces por cada 100.000 mujeres la tasa de acá es 2.2, mientras que por ejemplo en Bucaramanga es de 5.5. Cali 5.7. Entonces sí hay algo importante pasando en Bogotá y yo creo que no es aleatorio, yo creo que sí ha habido una coordinación muy importante e interinstitucional. Hemos logrado reducciones en otros tipos de violencia que también son importantes porque no podemos solo reducir este tema a las muertes violentas de mujeres. Estamos hablando de
presuntos de violencia interpersonal, que también ha reducido comparando el año pasado con violencia física de pareja, violencia física contra niñas y adolescentes, muy importante. Este es un país que maltrata a las niñas y a las adolescentes y acá hemos logrado reducir los casos, violencia física entre otros familiares donde están involucradas mujeres, y el único de esos tipos de violencia que ha aumentado en el último año ha sido presuntos delitos sexuales. Esto es un tema que estamos estudiando ahorita en nuestro Observatorio de Mujer y Equidad de Género porque nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Queremos entender qué hay detrás del aumento en denuncias. Yo lo que les estoy dando son cifras de medicina legal, en donde encontramos un aumento en denuncias y toca ver ¿qué hay detrás? ¿Hay realmente un aumento en la cantidad de casos o algo que sería muy positivo, y es que las mujeres que antes decían, exacto, ahora sí me atrevo a ir a decir que este tipo me acosó, me violó, demás? Y porque además sí tenemos más canales. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo muy importante institucional de ir a buscar a las mujeres. Vamos y hacemos jornadas en los barrios, por ejemplo, la plaza de mercado. La señora que vende en su puesto en la plaza de mercado, realmente ir a una casa de igualdad de oportunidades, pues le cuesta el día de trabajo, le cuesta mucho, el costo de oportunidad es demasiado alto, más el transporte, más el tiempo, más no vender. Entonces sí es importantísimo que decimos, listo, entonces vamos a llegar allá y hacemos la jornada con las psicólogas y con las abogadas en la plaza de mercado, por ejemplo. Sí, frente a estos tipos de violencias, cuando usted recibe con la gente que ha trabajado con usted y ustedes en sus consultorios, las denuncias de las mujeres, ustedes y la incapacidad a veces de muchas de ellas para probarlo, ¿sí? Y los miedos que tienen que esto se revierta en contra de ella y de su familia, particularmente de sus hijos. La pregunta va encaminada cuando una mujer habla de violencias, generalmente hay que creerle o no. Totalmente, porque uno a veces escucha expresiones en la cotidianidad como, pero es que las mujeres debe ser que le gusta que le peguen, es que es bien boba, o si no, porque no se retira del hogar. Decirlo cuando estás fuera, y cuando estás fuera de ese contexto es muy fácil opinar, o lo más fácil que es juzgar, pero es que la mujer que está viviendo esa situación, hasta el momento no he conocido ninguna que me diga, ay, qué maravilla que soy agredida, me gusta estar en esta situación. Por supuesto que no, es que en esa dinámica está completamente anulada. Y en el caso de la violencia psicológica, que es a través de actitudes y palabras, me las empiezo a creer, porque la palabra es crear, y yo me empiezo a creer esas palabras y yo me miro al espejo y digo, de verdad, seguro no sirvo para nada, sí, con razón no viene a la casa, con razón me agrede. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fuerza, esa energía que tiene esta mujer en el día a día, le alcanza es para levantarse y hacer las labores que tiene que hacer en el día. Entonces, cuando decide levantar, por ejemplo, el teléfono y llamar a la línea púrpura, que quisiera rescatarla en este momento como una herramienta maravillosa, ahí tomo como ese último cartucho que le quedaba y decir, me está pasando esto. Y en el momento, ¿y cómo podemos prevenir situaciones? Es escuchando, absolutamente creyendo qué está pasando detrás de esto que estás sintiendo, de qué manera te puedo ayudar, si quieres, mira, lo que uno podría hacer como familiar, amiga, compañera, es mira, te acompaño, qué necesitas de mí, porque la mujer muchas veces se queda sin redes de apoyo y eso hace más difícil que ella pueda buscar ayuda. Entonces, totalmente la escucha, no juzgar, y un acompañamiento por parte de sus redes de apoyo. Sí, hablando de la línea púrpura. Correcto. Pues qué dicha que la hayas mencionado. Sí, es un canal muy importante y pues si me permites tomo la oportunidad para decirle a las mujeres que apunten nuestro teléfono 018-112-137. Esta es una línea donde mujeres, nadie las va a juzgar, la información es completamente confidencial y va a ser atendida por mujeres que escuchan mujeres, que son psicólogas, trabajadoras sociales, son abogadas, también tenemos enfermeras, y la idea es darles un acompañamiento muy, muy cuidadoso en este tema que, como lo dijo Carolina, es que no es fácil cuando ya te han acabado tu autoestima, donde te han convencido de que es que eres una mala mujer, eres bruta, eres fea, eres gorda y eres mala mamá y mala esposa y mal todo. De verdad, salir a buscar ayuda es heroico. Totalmente. Entonces sí
créanles. Por favor, la que se dé cuenta de esta situación o el que se dé cuenta de esta situación, apoye. Es el momento de darle esa mano a esa amiga, prima, hermana, lo que sea, colega del trabajo, decirle, mire, acá hay una secretaría que le puede ayudar, porque sí es importantísimo que entendamos que y a mí me ofendió mucho, yo tengo que decirlo, una columna que atacaba el movimiento Me Too y decía que todo era mentiroso y que más o menos estaban cansadas de ese movimiento, y la escribió una mujer, no me acuerdo su nombre en este momento, pero a mí sí me dolió mucho porque yo digo, las mujeres no nos inventamos esto de la nada, habrá una que otra desadaptada intentando hacer algo, pero son casos aislados, son muy muy pocos, y sobre todo es muy hablando desde el privilegio, porque esta persona mencionaba incluso, ay no, es que quién no ha conseguido un trabajo, ¿no? Coqueteándole a su superior jerárquico, quién no ha usado sus encantos para no sé qué, que yo decía, pues yo no estoy acá parada pues porque sea bonita, no, es porque me lo he luchado, y me parece que en eso tenemos que tener una actitud más sorora entre nosotras, entender que las mujeres cuando llamamos a la línea púrpura, cuando vamos a una casa de igualdad, cuando le confesamos a una amiga, mire, lo que estoy viviendo en mi casa es un infierno, esa mujer necesita ayuda y no necesita que la juzguen, no le digan que tan boba, que porque se ha aguantado todo esto, o que le digan primero los hijos, que también es algo clásico. Usted tiene que priorizar el matrimonio es sagrado, sus hijos, usted después qué va a hacer con ellos, quién los va a cuidar, quién los va a alimentar. Yo les digo algo, mujeres, con todo el respeto, porque sé que la situación es muy dura, pero sus hijos no van a crecer bien en un hogar donde ustedes sean maltratadas y donde vean a su mamá sufriendo todos los días. Eso no es bueno para ellos y eso se queda de por vida. Y nosotras tenemos 5 casas refugio, por ejemplo, para las mujeres que dicen, yo no tengo para dónde agarrar, no tengo redes familiares, no tengo autonomía económica, no tengo nada. Hay 5 casas refugio para ustedes. Van a una comisaría de familias, se les dicta una medida de protección y llega con sus hijos e hijas, obviamente, no los va a abandonar. ¿Por cuánto tiempo? Las casas refugio tienen en promedio una permanencia de las mujeres de alrededor de 3 meses. Yo ahora, porque lo digo como aproximadamente 3 meses, sí. Alrededor, porque no todos los casos son iguales. Y si yo encuentro una mujer que no, en el curso de esos 3 meses, ¿sí? Porque esto no es un sitio para ir a esconderse, es un sitio para proteger, pero es un sitio para reconstruir el proyecto de vida. Un sitio donde va a haber un equipo interdisciplinario, con psicólogos, con abogadas, con trabajadoras sociales, con nutricionistas, con enfermeras, que va a atenderla a usted y a su hijo o hija integralmente, para que usted además pueda reconstruir el proyecto de vida. Y también obviamente empezamos a mirar el tema de la autonomía económica, porque pues yo lo último que hago es decirle, ay, se acabaron 3 meses a la calle, porque eso es lo mismo que mandarla a que la recoja el agresor. Entonces, pues la idea es cómo trabajamos con ellas para fortalecer la autoestima, que como nos explicaba nuestra psicóloga, pues eso queda minado. ¿Y cómo se fortalece la autoestima? ¿Eso cómo se hace? Nos han enseñado también muchas veces que la autoestima está hacia afuera, ¿no? Que tengo autoestima o me amo mucho porque tengo un buen trabajo, porque me gusto físicamente, porque tengo dinero, porque me encanta la casa donde vivo, y si te quitan la casa y si te quitan esa apariencia y si te quitan ese trabajo y ese dinero, ¿qué queda? Entonces la autoestima es una construcción desde adentro, es la capacidad que yo tengo para valorarme, respetarme y aceptarme como soy en mi totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Es aprender, de alguna manera, enseñarles a todas estas mujeres que están tan anuladas, que perdieron y se destrozó su autoestima en estas situaciones de violencia, en vez de quedarte sentada a venir que te llenen, a esperar que te llenen ese tanque de amor, hazlo tú, te corresponde a ti. Entonces, es como métete dentro de ti misma, haz un viaje a tu interior y empieza a reconocer todas esas riquezas, virtudes y fortalezas que tienes, porque la mujer en estado de violencia es como si tuviera su vida hecha un nudo, como una lana que se enredó, pero ella no se da cuenta que en su mano está sosteniendo el hilito con el cual puede empezar a desenredarse.
y a encontrar un propósito de vida, porque tú dices, muchas mujeres soportan estas situaciones de violencia por sus hijos, ¿sí? Entonces es enseñarles que no, tú tienes que encontrar un propósito de vida en el que te involucres a ti misma. El día de mañana tus hijos se van y entonces hasta ahí llegó tu vida. Encuentran un propósito de vida, que se empoderen, que recurran a todas esas riquezas maravillosas que están en su interior, y una vez que estas mujeres hacen esa llamada, ponen esa denuncia, buscan esa ayuda y empiezan otra vez a su vida de ceros, se dan cuenta que oiga, yo sí era capaz. ¿Casos así los ve usted? Totalmente, ¿Sí? Totalmente. Y una mujer, normalmente cuando se cogió ese impulso, por mucho tiempo que le haya costado, 5, 10, 15, 20 años, una vez que toma esa decisión y se empodera de su vida, difícilmente vuelve atrás. Y no todas están relacionadas en casos de amor, por ejemplo. O sea, que mi pareja no me quiere o me maltrata. Muchas veces no tienen pareja, sino que son víctimas de otro tipo de violencias por compañeros de trabajo, por jefes, por padres, hermanos, primos, en fin, ¿no? Totalmente. O que recibieron violencia en su infancia por las personas también que las criaron y las educaron. Entonces, son personas mujeres que pueden estar solas, pero no disfrutan su soledad, les da miedo estar solas. Entonces, en ese afán de me voy a quedar sola porque el mandato de género es después de tantos años y no tienes pareja, entonces la solterona y fuera de eso amargada. Entonces hay que romper con esos mandatos de género y que también la mujer pueda decir, bueno, hay muchas maneras y muchos caminos en donde yo puedo sentirme feliz y empoderada, sola, acompañada, en pareja, yo miro si viajo, estudio, trabajo, pero que de alguna manera también puedan reconocerse en su soledad como una herramienta positiva para sus vidas. Sí. ¿Qué es una mujer empoderada? Uy, no, Mauricio, usted sí pregunta unas cosas muy difíciles. Pero yo creo que un poco lo que estaba apuntando Carolina ahorita que nos mencionaba, una mujer que sobre todo no está mirando hacia afuera para que le digan que es valiosa, que es importante, que tiene, digamos, todo el poder en sus manos, sino una mujer que desde adentro se reconoce su poder y reconoce su valor como ser humano. No necesito que me digan que soy bonita, que soy exitosa, que nada. Yo necesito reconocer que como mujer y como ser humano valgo mucho, primero que todo. Y después de eso es entender y un poco luchar contra eso que nos impone la sociedad. Y yo el ejemplo que daba ahorita me parece que es uno muy prevalente. La sociedad espera de las mujeres que nos sacrifiquemos, ¿no? Por nuestros hijos, por el esposo, por lo que sea, pero sí, siempre todo tiene otro valor, y es en el momento en el que las mujeres decimos, oiga, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi valor y qué es lo que es importante para mí? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? Y en ese momento cuando decimos, no, un momentico, no voy a poner a priorizar a todo el mundo porque yo existo y yo necesito cosas y tengo un propósito que cumplir, y empezamos a agarrar las riendas de nuestra vida y a luchar un poco contra todo eso que nos imponen a diario, ahí me empoderé. Bueno, a todo esto, hablando de preguntas fáciles, hay un concepto que es un concepto muy largo, muy profundo. Es un concepto que aparenta ser muy fácil, pero que es muy difícil de entender y que tiene muchas miradas, y a través de la historia sí que ha tenido miradas, y es el concepto del feminismo. Y detrás del feminismo, los ataques que recibe el feminismo, muchos ataques han venido desde las propias mujeres, porque no querer relacionarse con un concepto de feminismo que les parece injusto, que no las incluye. Era un concepto de feminismo que, aunque puedan sostener algunas todavía hoy por hoy, creo que está muy anacrónico, en el sentido de que las mujeres van solas, independientes del hombre, y que lo que estamos aquí es en un bando que está luchando contra el hombre, sí, y que entonces, y que además eso exige una manera de comportarse, una manera de vestirse, y hay otros, digamos, ese feminismo ha evolucionado hasta entender que no es necesario ese tipo de cosas, sino que la mujer es feminista en el sentido de que reconoce, digamos, su género, se identifica con eso y está haciendo todo este tipo de reivindicaciones. No sé qué tiene que aportar frente a esa palabrita tan fácil del feminismo. Usted que dice que hago preguntas fáciles. Esa me parece que es muy importante y me fascina, y me robé la palabra, perdón, tan horrible yo, pero sí, corto. Pero de verdad me parece que es un concepto y somos un grupo profundamente estigmatizado.
es como si fuéramos yo no sé qué cosa, las feministas. Entonces empieza por lo que mencionabas ahorita, que más o menos uno tiene que no depilarse nunca, andar como un loco, no sé qué. No, a ver, esa es una forma de... Tergiverso. Y esa es una forma, a ver, hay un feminismo radical que yo creo que en su momento fue muy importante. O sea, hoy en día uno lo caricaturiza un poco y dice, oigan, no, eso es too much, ¿no? Pero en ese momento esas mujeres tuvieron que darse esa batalla así, radical, haciendo cosas que realmente chocaban contra todo lo que la sociedad esperaba de ellas. Y yo creo que es gracias a algunas que nos abrieron las puertas que hoy en día tenemos tantos feminismos como mujeres y cada una puede escoger cuál es el suyo. Y uno, por ejemplo, pues yo me considero profundamente feminista, pero yo, por ejemplo, digo, no soy del corte de que algunos dicen, no, es que los hombres no hacen parte de esta causa y no pueden colaborar y aparte y son otro grupo. Digo, sí, son otro grupo, no son mujeres y no considero que puedan ser igualmente feministas que una mujer, pero considero que son parte muy importante en este cambio que queremos dar. Creo que son, si no contamos con ellos, que son las otras, el otro, digamos, ahorita hay muchas otras identidades de género, pero ellos son muy importantes y esto que hablábamos ahorita de la construcción de masculinidades alternativas es fundamental porque ¿quiénes son los agresores de las mujeres? Los hombres. Y si no dialogamos con ellos, si no entendemos otra forma de construir la masculinidad, y algunas mujeres que no han que se convierten en vehículos infortunadamente de la agresión del patriarcado. Claro, y pasa por, ay no, es esa mujer no es la que le dice, es esa mujer la que le dice a la otra mujer, primero sus hijos, pídale permiso a su marido, frente al feminismo, Catalina. Pues es un movimiento, sobre todo cultural y político, que se ha tergiversado a lo largo del camino y se ha puesto en iguales, ¿no? Machismo, feminismo, completamente diferente. El feminismo hasta la fecha no tiene un solo muerto. El feminismo hasta la fecha no ha herido a ninguna sola persona. Entonces, el feminismo viene desde un movimiento, una cultura, hasta una acción que yo hago día a día. Soy feminista cuando yo digo, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, sí, eso es feminismo. Soy feminista cuando yo digo, tenemos todos derecho a estudiar, a trabajar, a elegir nuestras opciones, nuestros caminos. Eso es feminismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera es reconocerlo como todo un movimiento y que gracias a todas estas mujeres que expusieron su vida, hoy puedo votar, hoy puedo estudiar, hoy puedo elegir, hoy puedo hablar, hoy puedo salir de la casa. Entonces, se ha tergiversado a lo largo del camino, pero es cuestión de educar, es cuestión de enseñar. Yo, sabe, nosotros en los consejos de redacción que hacemos en Despierta Bogotá para escoger el tema, nos pensábamos mucho si hablábamos de este tema o seguíamos hablando y analizando el paro. Y por muchas razones dijimos, no, este tema no puede seguir siendo aplazado porque cada vez hay elementos de coyuntura que dejemos. Esa fue una. La otra, pues, es que el canal tiene también otros espacios que va a hablar del paro. Lo tercero es que el paro continúa y podemos seguir haciéndolo. El fin de semana el canal también hizo un trabajo relacionado con el paro. Pero evidentemente estamos metidos en una coyuntura especial, que es esto que está sucediendo con el paro que se está extendiendo. Y se lo hago esa introducción porque le quiero preguntar hoy que hay unas actividades que habían estado programadas con relación, y marchas incluso con relación a esta reivindicación de la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Continúan o qué decisión han tomado? Bueno, sí, tenemos una agenda muy amplia para el día de hoy, incluso para el día de ayer, pero lo que vamos a hacer es posponer un poco las cosas, los eventos que teníamos posiblemente para este 29 y para el 1 de diciembre. Entonces, la idea será informarles por redes, porque... Bueno, yo de verdad les agradezco primero que todo no haber cancelado este espacio tan importante, porque ese es el tema que se aplaza y no se habla, y hay algo más importante. Es que pensamos en eso y dijimos, no, pues es que siempre primero debe haber otra agenda más importante. Es supremamente importante, pero sí obviamente consideramos que va a salir mucha gente a la calle porque hoy hay una marcha que es histórica, que es la del Movimiento Social de Mujeres, que es el 25 de noviembre,
y esa se va a dar. Esa es una marcha que convoca, que convocan muchos grupos de mujeres y es importantísima. O sea, que este día de hoy no pasa invicto de ninguna manera, y acá estamos y vamos a hacer campaña, digamos, en medios y por redes todo el día, y lo que vamos a decir es, oiga, no nos pongamos a competir, porque si no nuestro evento no va a ser la noticia, sino que van a estar cubriendo las marchas. Exactamente, eso también hay que tenerlo presente. Pues muchísimas gracias. Entonces, pues lo que importante, estamos abiertos, ustedes nos dicen cómo divulgamos dónde van a ser esos próximos encuentros. Muchas gracias. Y estamos simplemente ya listos. Catalina Moncayo, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Qué bonita labor. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y Ángela Anzola del Toro, secretaria de la Mujer. También muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por no cancelar. Muy bien. No, excelente. eso lo tuvimos claro. Pues, se discutía. Pues claro, era como pero uno de los, claro. oye, pero ¿qué hacemos? Yo tuve la duda, así que de verdad gracias por darle la importancia al tema que se lo merece. Es una fecha histórica cada año. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a una pausa y seguimos en Despierta Bogotá.